días, gracias por acompañarnos a través de nuestra agenda informativa, que hoy nos va a ocupar un parte del espacio, mejor dicho, todo el espacio para poder dialogar con nuestros invitados en conmemoración, mejor dicho, la celebración del Día del Periodista Internacional. ¿Y por qué hemos tocado este tema? Porque en el país se celebra el 25 de mayo, el Día del Periodista, y vamos a hablar referente a los temas de derechos humanos, libertad de expresión y un poco de cultura general, de geografía con nuestros invitados para poder ver cuál es este ejercicio del periodismo, cómo se ejerce, todos los obstáculos que han tenido el ramo de esta profesión, que a veces yo me pregunto, voy a hacer la introducción un poquito extensa, a veces yo me pregunto si nosotros los periodistas también somos analistas, tenemos que dialogar con los compañeros, colegas, para poder ver las impresiones que ellos tienen y ver las perspectivas del país. Bueno, entonces venimos para abordar este tema antes mencionado con los colegas periodistas, la licenciada Alice García, a quien muy cariñosamente le dicen por sinónimo la cacique de corazón, ¿va? La cacique Lempira, ¿ah? O la princesa Lempira, La princesa Lenca que diga, exacto. Ella es la presidenta del Colegio de Periodistas del capítulo San Pedro Sula, asimismo nuestro compañero Eduardo Coto Tábora, que ya también es un guerrero dentro de esta profesión, dos personas muy bien informadas, que uno dentro de las cámaras que da esa imagen, prevalece esa imagen a través de TCI, y la licenciada García, que está en Diario La Prensa, que bueno, ya han dejado con esto de la tecnología, creo que han dejado un poco el papel no y el se ha lápiz, dejado, pero hemos incursionado con los nuevos métodos de la tecnología y todo esto del siglo XXI. Entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a romper el hielo con nuestros dos entrevistados. Lice García, ¿cómo ha estado, Lice? ¿Qué tal de salud? Pues gracias a Dios muy bien, un honor realmente estar aquí contigo, con Eduardo, dos colegas a quienes aprecio mucho, con quien hemos librado batallas en las calles, seguimos reporteando, seguimos trabajando en esta carrera que nos gusta tanto, en esto que es vocación, que es pasión, y que nos dicen ya las viejas generaciones, ¿verdad? Sí. Pero no es para tanto, realmente que no somos tan vieja generación, pero realmente que llevamos el periodismo en las venas y nos gusta lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos. Así que un gusto estar con ustedes. No, el gusto es mío, al contrario, gracias por venir. Eduardo Coto Tábora, ¿cómo está? Un placer saludarte, Arlington, a Lisette, a todos tus televidentes y felicitarte porque sos un digno ejemplo a seguir para todos aquellos comunicadores, periodistas que se arriesgan a trabajar de manera independiente. Lo que tú haces con tu programa a través de Maya TV, pues es un claro ejemplo de que se puede ejercer periodismo independiente de una manera muy objetiva en nuestro país. Ya entrando en materia y para romper un poco el hielo, Lice García, ¿por qué, qué le nace, por qué ser periodista? Es una pregunta que siempre me la realizan cuando yo tengo una entrevista y lo que yo les menciono es que nace por la forma en que me educaron realmente. Yo vengo de un hogar, soy originaria de Lempira, de Hualcince específicamente, como tú lo has dicho, y vengo de un hogar de maestros, conformado por maestros, personas intelectuales, mis papás ambos muy inteligentes, gente que lee, gente que estaba siempre pues al tanto del acontecer nacional. En ese momento yo escuchaba más noticias de El Salvador que de Honduras porque vivo en una zona fronteriza, pero crecí en ese ambiente. Yo escuchaba a los periodistas de Honduras, periodistas de El Salvador y pasaba informada a raíz de mis padres, y esa espinita del periodismo nació desde ahí. Incluso me acostumbraron a leer desde niña. Y eso pues marcó mi vida. Yo quise estudiar periodismo, tuve que salir desde el occidente de Honduras porque las universidades más cercanas eran San Pedro Sula y Tegucigalpa, así que me vine y cumplí mi sueño, pues hoy estoy haciendo lo que me gusta.
En el caso de Eduardo Coto Tábora es diferente porque ya viene de una tradición familiar por su papá, que es periodista. Pero creo que a veces los hijos no heredan No esa, heredan. esa tradición. Creo que más que todo es por una vocación, Eduardo Coto. Circunstancias Ajá, de la vida, ajá. en una primera instancia, circunstancias de la vida. Bueno, un famoso caso de un asesinato que se dio aquí en el país, le tocó a mi papá, a José Eduardo Coto Garnica, salir del país exiliado, y ahí fue donde yo empecé a estar trabajando en los medios de comunicación. Inicié como camarógrafo en Telediario, la gran escuela que tuvimos la gran parte de los periodistas reconocidos en San Pedro Sula y a nivel nacional, que salieron de San Pedro Sula a trabajar a Tegucigalpa. Sin lugar a dudas, don Gabriel García Ardón fue ese gran maestro que le dio la oportunidad a estos jóvenes, a aquellos jóvenes que éramos, bueno, nosotros no tanto porque veníamos empezando, pero ahí es donde empecé como camarógrafo, y ya a ir viendo todo el trabajo que se estaba realizando, me entró ya lo que es la herencia genética, y entonces me tocó ser ya como periodista, estudiando periodismo también en el Centro Universitario Regional del Norte, que de ahí es donde salimos con LICET, Centro Universitario Regional del Norte, el CUR. Sí, fuimos compañeros en las aulas con Eduardo, pues él ya con más experiencia que yo, pero que nos ayudamos en muchas cosas, compartimos, y ahí fue donde nos conocimos con Eduardo, y desde ahí venimos dando guerra. Fíjate, Arlington, sí. que yo quisiera, antes de continuar con el programa, recordar a una persona que justamente murió ayer, que es el Día del Internacional del Periodista, que es Leo Caballero. Sí. Leo Caballero es una persona, un periodista que fue referencia en sociales, trabajó con la licenciada Fara Robles, trabajó en varios medios de comunicación de la zona norte, y realmente queremos recordar también a Leo en este momento, una historia complicada realmente la de Leo, porque mientras estaban preparando pues su velorio, estaban en su velorio y lo iban a enterrar, su madre murió. Sí, Entonces los dos murieron ayer. Entonces vaya nuestra solidaridad para la familia, para el gremio periodístico. Sabemos que Leo marcó mucho la cobertura social aquí en la zona norte, y realmente pues sentimos su partida, pues, y nos solidarizamos con la familia y con el gremio periodístico aquí en la zona norte. Tuvo una gran maestra, Fara Robles. Para Robles. Sí. Fara Robles, que en el área social pues ayudó a que muchos compañeros, colegas se desempeñaran con un gran papel, como lo están haciendo en este momento, y motivó a que en otros medios de comunicación se ejerciera la cobertura de sociales con un mayor ahínco. Nosotros cuando usamos el término de la vieja escuela del periodismo, no es porque ustedes porque tienen una cierta cantidad ya de la tercera edad, exacto, Sí, sí. sino porque ya están, como podríamos decir popularmente, curtidos en la calle de experiencia, porque uno en el ámbito de la televisión, usted en el ámbito de la prensa Y escrita radio también, por y favor. radio. Ah, bueno, sí, es verdad. Es referente en radio, sí. exacto. Y como ustedes decían, han seguido los pasos de grandes talentosos del gremio periodístico, y que a buena hora pues han sabido seguir esos ejemplos, para que ustedes, hoy por hoy, también son ejemplos de los nuevos valores de la carrera del periodismo. ¿Cómo ven el periodismo ahora? La misma pregunta para ambos. El periodismo del siglo XXI. Pues realmente es un reto. El periodismo en estos momentos es tan diferente, o se ejerce de manera tan diferente que cuando nosotros comenzamos, aunque los principios son los mismos. Yo siempre le digo a la nueva generación de periodistas que pueden cambiar las plataformas por donde informamos, pero los principios son los mismos. La objetividad no se pierde, la novedad no se pierde, y la famosa pirámide invertida, que al final lo que usted aprende en la universidad, la forma de estructurar una nota, se mantiene. Yo creo que en esto nos hemos perdido un poco.
Los estudiantes de periodismo deben de saber de que ahora no es únicamente hacer TikTok, convertirse en un TikToker, convertirse en un influencer como la mayoría quiere, pues tomarse fotos, subir a las redes sociales, eso lo hace cualquiera, o sea, cualquier persona puede hacer eso, pero el periodismo es diferente, el periodismo es calidad, nosotros debemos de apostarle a luchar contra las noticias falsas, que a diario es una guerra que tenemos. Los retos son grandes en este momento porque el periodismo es diferente y tenemos nosotros, los de la vieja guardia, que apostarle a trabajar en las diferentes plataformas, porque tampoco podemos quedarnos atrás, pero sin olvidar los principios para ejercer el periodismo que los acabamos de mencionar. Yo creo que ustedes lo comparten. Mientras nosotros nos mantengamos así, vamos a seguir haciendo periodismo, porque en las redes sociales cualquiera escribe, pero nosotros podemos hacer la Voy a pecar en algo ahorita, Lisa. ¿Cuántos años tienes? Yo sé que a una dama no se le pregunta. Pues fíjate que acabo de cumplir años, cumplí años el sábado, cumplí 43 años. 43 años. Sí, y tengo 22 en el periodismo. ¿Y tú, Arlington? Yo tengo 39, voy por 40. No puede ser que yo sea el de mayor edad aquí. Tengo 47 años. Y en referencia a lo que decía Lisette, siento que nosotros venimos de una etapa donde estaba aquella vieja guardia que era, si la podríamos descalificar, de cerrada, de impenetrable, que solamente eran ellos, y hubo un grupo de colegas que les tocó abrir ese espacio. En pocas palabras, Couto, la argolla, podríamos decir. Correcto. Y al quitar esa argolla, empezó este grupo de periodistas a abrir espacio que nos facilitó a nosotros también, a unos más que a otros, porque sea como sea, yo puedo decir que mi papá era de esa famosa argolla, pero ellos tenían sus concentrados cómo poder ejercer el periodismo en San Pedro Sula y a nivel nacional. Entonces, entre ese grupo que abrió el espacio y ahí entramos nosotros. Y nosotros nos toca hacer esa función de lo que es la vieja escuela, como se le denomina, a lo que es este nuevo tipo de periodismo que estamos viviendo. Que yo siento que hay muchos colegas que abusan del show y nos olvidamos de lo que es esencial en el periodismo, que es la noticia. Y ahí es donde debemos de enfocarnos, y el reto a seguir es que dejemos de ponernos como noticia, como protagonista, como un protagonista, como actores. O sea, nosotros no somos la noticia ya está y es la que le tenemos que dar cobertura. Debemos de buscar esa funcionalidad de que prevalezca primero la noticia y después, si quieren, que hagan su show los influencers, pero la función principal es, y por lo cual estamos nosotros, es cubrir y dar a conocer una noticia. Bueno, pero ustedes son el ejemplo digno de que cómo se debe hacer el periodismo para las nuevas generaciones. Creo que cada quien trae su estilo y hemos llegado a un punto donde, como decía Lisette, estas nuevas generaciones, las reglas son las mismas, no han cambiado. Los métodos son los que han cambiado, sí, pero los métodos son los que los rompen los nuevos influencers, ¿no? Pero esto vamos a irlo a abordar porque me está diciendo producción que tengo que irme a una breve pausa, lo más unos 2 minutos, me permiten, nos vamos a la pausa y recordándole que estamos desde las instalaciones del Hotel Copantri Convention Center del conocido empresario don Luis Napoleón Larach, cariñosamente le decimos Picho Larach, un hombre comprometido con el desarrollo económico del país, el bienestar del pueblo hondureño, que nos permite ser esta nuestra segunda casa para poder compartir con ustedes el ambiente que se vive en el Hotel Compatio Convention Center. Pausa, ya regresamos. Continuamos, gracias por acompañarnos.
A usted que nos viene sintonizando, le recuerdo que estamos siempre de las instalaciones del Hotel Compartio Convention Center en la capital industrial del país, un paraíso terrenal con todas las comunidades para que pueda realizar cualquier actividad o evento. Valga la redundancia con la publicidad porque se lo merece este negocio, porque nos permite acá llevarles a usted nuestra agenda informativa con nuestros dos invitados de lujo que tenemos siempre. Creo yo que me decía un amigo, para meterse con los periodistas hay que andar con un chaleco antibala, porque nosotros siempre andamos bien armados con nuestra R15, que es el micrófono, en términos populares, ¿va? Y que un periodista bien informado, el que ilustra al pueblo hondureño para despejar o para analizar cómo va el país en todos los ámbitos, sociales, económicos, de financiero, política, en todos los ámbitos. Bueno, vamos a continuar a través de nuestra agenda informativa. Se celebró el día de ayer a nivel internacional el Día del Periodista, en Honduras el 25 de mayo. A veces creo que el 25 de mayo siempre recordamos los héroes del periodismo, porque hay héroes. Yo siempre parto que también el periodista es un analista, es un intelectual. Entonces aquí donde tenemos que tener la participación de los colegas, no solo entrevistarlo en estos tipos de espacios. Tendríamos ustedes, no solo ustedes, sino que aquí hay muchos intelectuales del periodismo que tendrían que estar en los espacios, porque nosotros naturalmente entrevistamos. Si ocupamos un análisis económico, vamos donde el analista, para hacer ejemplo, citar a ¿cómo que se llama? No, Carlos Urbizo, el mismo Carlos Peña, Catán, Carlos Catán. Luis Larach. Estamos hablando de los locales, ¿va? Que incluso recibí un mensaje yo, porque hace poco entrevisté a Carlos Urbizo y me decía: hay que pegarle duro a los analistas de TEU, decía, en términos coloquiales, ¿va? Hay que pegarle duro a los analistas de TEU, porque solo los de TEU dicen que lo saben todo. Entonces yo enlazo esto porque decía yo que el periodista tiene que ser un analista también, ver las profundidades del pueblo hondureño. Lice, ¿cómo ve el país ahorita? Pues realmente yo sí difiero contigo en que nosotros tenemos sí que analizar la situación, pero a la hora de informar nosotros tenemos que ser objetivos, dependiendo del género periodístico que nosotros hagamos. O opinás o querés transmitir información. Entonces hay que saber diferenciar los géneros y esto es importante, yo creo, definirlo. Hasta dónde puedes llegar como periodista y hasta dónde puedes llegar como analista. Hay periodistas que cruzan esa barrera y yo creo que muchas veces nos creemos dueños de la verdad y ese es un problema, no podemos perder la objetividad. Yo pienso que los periodistas tenemos que saber esa línea y lógicamente la situación del país como la veo como periodista y como persona, me preocupa realmente ver de que la gente se queja, o sea, no es lo que yo veo y lo que escucho, que la gente se queja a cada momento que la canasta básica está más cara, que no tenemos carreteras en mal estado, incluso voy a mencionarlo acá, desde mi departamento la situación de infraestructura es lamentable, no pueden salir los vehículos por esas carreteras, entonces la situación está complicada. Yo entiendo pues de que es un gobierno nuevo, de que es un gobierno que comienza no comienza, ya tienen pues varios meses ya en el poder y a estas alturas pues ya tendríamos nosotros que ver cuál es esa ruta definida. Yo pienso que ya lo que pasó pues se ocuparán los entes correspondientes de poder juzgar, de ver quién es responsable, si hubiera un acto de corrupción pues tienen que ir a la cárcel quienes cometieron los actos de corrupción, pero ya basta de estar culpando que esto lo encontré así. O sea, tienen que empezar a actuar, porque sí me preocupa a mí como hondureña el hecho de que no arranquen. O sea, que no se vea proyectos
proyectos en Honduras, en ningún lado. Vemos protestas por todos lados, vemos gente de salud que está pidiendo sus salarios, gente que nosotros la vimos en pandemia luchando para atender pacientes con COVID y que todavía están a la espera de que les paguen sus salarios, otra gente a la espera de sus plazas. Entonces hay cosas que yo creo que deben ser prioridad en un país y la salud, la educación. Sí, difiero mucho y yo creo que acá lo voy a decir como Lisette García. Para mí la educación no necesita un cambio de uniforme, la educación necesita una reforma más allá. ¿De qué me sirve a mí tener un niño con un uniforme nuevo si no tienen material didáctico en las aulas, no tienen oportunidad de tener una educación cada día mejor? Entonces yo creo que son situaciones que se deben de revisar, son cosas que ya basta pues de estar, como les digo, buscando culpables y que de una vez por todas empiecen a tomar decisiones, ¿verdad? Pero decisiones de verdad y no populismo, que es lo que hemos visto pues en la mayoría de cosas. Yo creo que ya es momento de trabajar pues por un país, no por un partido, por un país. De acuerdo. Eduardo, el mismo análisis referente a la misma pregunta. Hay mucha desesperación en la población. Eso no lo podemos negar, como lo dijo Lisette. Encontramos una canasta básica familiar ya casi que usted va a comprar y cada vez compra menos. Encontramos una factura de energía eléctrica exageradamente elevada. Y lo peor de las cosas es que se va la energía a tantas horas, pero el valor de la factura cuando le llega a su casa sube y no se ve reflejada esas horas que usted estuvo sin fluido eléctrico. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que realmente, y nos preguntamos, ¿están preparados? ¿O todavía están aprendiendo? Porque aquí dicen, no, ya bajó el combustible, hay que bajarle el precio de la canasta básica. Y yo le puedo decir, el valor del combustible en el mercado internacional, pese a que está bajando, es un renglón en los renglones de la hoja de los incrementos que usted tuvo producto de la pandemia, producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero aquí creen que solamente con bajarle al combustible el efecto debe ser así. Si la cadena de distribución, la cadena de producción del país, el peor incremento que tuvo no fue las alzas de los combustibles, fue las alzas en la tarifa de energía eléctrica, porque ya venía pagando energía eléctrica cara y aún así se le incrementaron más. Entonces, no es solamente decir, no, ya le bajamos al combustible. Ok. Yo creo también que es importante, Arlington, en este espacio decirlo, que el hecho de que un periodista analice, critique o no esté o transmita el sentir y pensar de la gente, no puede verlo el gobierno como un ataque. O sea, es una forma de informar. He visto demasiada intolerancia ante la crítica y yo me veo obligado a decirlo porque surgen un montón de comentarios que tratan de muchas veces de denigrar, tratan de ver de menos a un periodista porque critica las acciones del gobierno. Yo creo que los periodistas somos eso, o sea, los periodistas somos la voz del pueblo y del verdadero pueblo, y el periodista que sabe realmente lo que sucede en la calle es el que puede opinar. Somos los que estamos en contacto con la gente. De acuerdo. Entonces yo creo que la intolerancia en este gobierno se marca un poco más fuerte, lo he visto en redes sociales. Incluso cuando alguien dice en contra del gobierno, tratan de denigrarlo, tratan y no solo en contra de ellos, o sea, contra cualquiera que se dé por aludido. Entonces yo creo que es momento también de que se pare este tipo de ataques, porque nadie quiere dañar, todos queremos que Honduras salga adelante, pero no es también ocultando lo que está pasando que lo vamos a hacer. Entonces creo que los periodistas tenemos una gran tarea. Hacemos crítica constructiva. Sí. Y cuando hablamos de eso es para que también el gobierno analice y diga, no podemos seguirle engañando a la gente diciendo que ya bajó el combustible y que por ende tiene que bajar todo, sino explicarle que los incrementos no solamente fue en el combustible, fue en todo. Yo pienso a veces que no deben de satanizar la idea
de que puedan pensar, de que digan, es que el periodista tiene una ideología política por cierto movimiento, y la verdad, sobre todas las cosas, que el ¿Y qué periodista tiene de malo? tiene que ser, Es que no, bueno, no, y es que no es a eso malo, iba, o sea, es que eso iba. igual como se llama, Sí. usted puede tener su ideología, puede tener su corazón por su partido político y se le respeta. Así es. Pero ese hecho no debe de hacerlo perder la objetividad. Y otra cosa, por ejemplo, si usted viene como periodista y trata de hacer una entrevista, no es que una entrevista que incomoda muchas veces a los Ajá. funcionarios, Sí. no voy a decir del gobierno, sino a todo nivel. Eso no significa también de que usted esté en contra de ese funcionario. El De deber acuerdo. suyo, ¿cuál es? Sí. Preguntar. Entonces ya esa palabra de que vengan a estas alturas a decir, ay, que somos periodistas tarifados. Los periodistas recibimos un salario donde trabajamos, todos tenemos un salario. Y muchos tienen programas, aparte de que están en los medios, Sí. programas independientes. Tal es el caso de Arlington. Mira, Arlington, yo no sé usted qué seguidor de qué equipo es. Yo soy olimpista. Pero si usted es Motagua, ¿por qué yo voy a traer aquí el problema de las barras y me voy a dar en la madre aquí con usted? Esas son las cosas que no se deben de permitir. Y a ese punto no utilizo un ejemplo político, utilizo un ejemplo deportivo, porque debemos, de entender que si nosotros hacemos una crítica, no es por el afán de atacar, es por el afán de que las cosas, se den cuenta de que las cosas se pueden mejorar en el país, pero no haciendo demagogia política. Sí. Yo, bueno, no sé, cada persona tiene su punto de vista y su ideología, su forma de pensar, y estamos de acuerdo, la tolerancia, Yo que era lo que respeto que usted usted sea decía. Motagua. No, yo soy Motagua, pero fíjese que yo le hice de forma sarcástica, le hice la pregunta yo a Carlos Urbizo, y le digo yo, Carlos Urbizo, si tocara la palabra que usted, ¿cómo sería? Cuando usted le pone, digamos, es como un congelamiento, digamos, pero se me escapa la palabra. Bueno, pero cuando me acuerde le voy a recordar yo la pregunta que le hacía yo a Carlos Urbizo. Digo porque se la hice, es al primer funcionario que le he hecho, y hablamos de la recesión económica, hablamos de la inflación, de los impactos que pueda tener la misma, pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito del tema. A donde yo voy es que decía que de forma personal yo creo que el periodista, yo no comparto que a veces que dicen que tiene que ser neutral o que tiene que llevar una línea. No, al contrario, el periodista tiene que llevar una línea. O sea, una línea que es, no, en la forma que una línea que es, si usted le toca criticar al gobierno porque está haciendo acciones malas, hay que decirlas. Esa es objetividad. No, por eso, es una línea de objetividad que donde la tiene que llevar emanada el periodista. Entonces, pero lo que decía Lisek, aquí si hacemos programas o si criticamos o hacemos una crítica constructiva, como lo decía Coto también, anexando todos estos términos, caemos en el monopolio que somos enemigos del gobierno. Entonces, creo que no deberíamos de entrar en este juego. Al contrario, deberíamos de ser un poquito más condescendientes. O que ahora, no, ahora ellos son los periodistas de la oposición. De la oposición, exacto. Entonces ¿en qué juego estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Va? ¿Para dónde vamos? Bueno, hemos alargado un poquito este tema. Creo que ya me va a tocar ir a la segunda pausa. Tenemos una pregunta corta antes de irme a la segunda pausa. Lisek, el periodista, como es tan informado, pero hay unos que lo saben todo, que creen que lo saben todo, y cuando creen que lo saben todo, cuando salen ante los medios, creo que se equivocan mucho. Sí hemos visto ahorita últimamente Diario La Prensa, el medio donde usted trabaja, que está sacando bastante periodismo de investigación. Esto es muy importante. ¿Se ha perdido el periodismo de investigación? Sí, yo creo que es un esfuerzo que se debe de admirar, el periodismo de investigación, el periodismo de precisión. Y no es fácil hacer periodismo de investigación en Honduras. Debo decir que hay mucho medio independiente que está tratando de hacer periodismo de investigación, y eso es importante. Igualmente, el periodismo que Diario La Prensa pues está emprendiendo ahorita es un periodismo
un periodismo que está marcando la diferencia, se está haciendo como un esfuerzo de un equipo de periodistas que está trabajando y está dando todo por el todo para que podamos nosotros pues hacer la diferencia con este tipo de periodismo, temas que se están tratando a profundidad, y yo creo que esto es importante, esto es lo que nos hace diferentes. Como les mencionaba antes, solo los periodistas podemos defender el periodismo y hacer la diferencia del periodismo comunitario o de la información comunitaria que se da pues a niveles de redes sociales, a nivel de otras plataformas. Entonces es importante. Sí, hay que hacer gran esfuerzo, y yo soy fiel creyente que se le tiene que apostar a ese periodismo de investigación. Inicio, después de la pausa, Eduardo, me permite pequeña la pausa para hacerle la misma pregunta y ver el periodismo, porque Eduardo lo hemos visto bien combatiente, especialmente con el tema policial, los análisis. Es referente. Los jóvenes se van, Eduardo Coto. Yo siempre voy a decir este nombre, admiré mucho siempre la vieja guardia, siempre con respeto y admiración, pero también no comparto la idea que digan que yo tengo 40 o 30 años en el periodismo, pero se quedaron estancados, han quedado obsoletos, ¿va? Y ustedes han globalizado este tema, estos términos del mundo tecnológico, se han incursionado en el ámbito del periodismo. Bueno, entonces, pausa, les recuerdo venir a siempre el Hotel Compacto y Convention Center, cualquier actividad, evento, celebración que quiera hacer, cuenta con todos los locales necesarios, comida buffet de la más alta calidad, al estilo, nada de envidiar, yo le llamo un paraíso terrenal a el Hotel Compacto Convention Center. Pausa, ya regresamos. Continuamos a través de Maya TV, el más grande noticias, siempre agradeciendo la amable atención que nos brinda el Hotel Compacto Convention Center. No hay mejor lugar en Honduras que este para disfrutar con su familia, amigos, celebración de cualquier evento en un paraíso terrenal como es el Hotel Compacto Convention Center, en el corazón de San Pedro Sula, Boulevard del Sur. Aquí se ubica estacionamiento, cuenta con todas las comodidades necesarias para que disfrute cualquier vacación o estadía en el Hotel Compacto Convention Center. Continúo, antes de irme a la pausa, le preguntaba a Lisset García que sobre el periodismo de investigación, la misma pregunta para Eduardo Coto. Con Eduardo, es que creo que prensa con televisión y radio es un poquito diferente, ¿va? Cambia un poquito, pero yo también agregaba que la prensa le he visto últimamente que está sacando un poco de investigación, y es un poco interesante esto porque el periodismo de investigación no es para cualquiera y corre sobre todo los riesgos del ejercicio de la profesión. Eduardo, a usted lo hemos visto muy crítico con este periodismo combatiente, periodismo de calle, el periodismo de calle y sobre todo vemos la postura que ha tenido su empresa TCI, que vemos que está sacando bastantes temas muy puntuales de investigación. Referente a este tema de investigación, ¿qué nos podría abordar usted? Que son las necesidades que requiere el pueblo, que quiere soluciones. No se profundiza tanto como es en el medio escrito, pero a través de la radio y la televisión se tocan los temas y se analizan siempre con una clara idea de que le encontremos soluciones a los problemas del pueblo, de que le encontremos también soluciones a las necesidades de la gente, porque mire, uno se encuentra en la calle y le salen personas que le dicen, mire Coto, fíjate que tengo este problema, ayúdeme, hágame una entrevista para que la gente me ayude. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que seguimos retrasados en salud. Salud no solamente se requiere de que contratemos médicos.
de que contratemos enfermeras, de que los tengamos al día, no atrasados con sus salarios hasta 8 meses, que no muchos de ellos aún no les den su permanencia laboral, como se las prometieron en campaña política y que les han fallado. En salud se requiere de una mejor atención al ser humano, a esa persona que va a los hospitales, a esa persona que no tiene un ingreso económico para poder asistir a un consultorio privado o a un hospital privado, pero le toca ir a los hospitales públicos. Y cuando se da cuenta ya de que con lo poco de impuestos que siempre se toca pagar, usted es mal atendido. Porque el empleado público depende de lo que nosotros pagamos de impuestos. Y todavía usted se va a encontrar una mala atención de ese 15% que le cobran, de ese impuesto sobre la renta que le toca pagar, de esa retención de impuestos que le hacen ustedes por tener una empresa y que factura mensualmente. De ahí es donde sale el salario de todos los empleados públicos. Entonces nos vemos en la necesidad, no se profundiza como en el medio escrito, reitero, pero sí se tocan los temas de interés que tiene el país y que requieren de una respuesta pronta y una respuesta que sea real, no más mentira. Mire, yo lo voy a decir así, si no es por las campañas que se han montado en el medio en los medios para los cuales yo trabajo, para donde trabaja Lisset, ahí estuvieran los médicos todavía esperando que les pagaran. Ahí estuvieran todavía las enfermeras esperando que les pagaran. Porque aquí, denos tiempo, denos tiempo. Y la gente le da tiempo a usted para que pague el alquiler de casa, pague la factura de energía. No, ese es el periodismo que ahora se está ejerciendo en el país, de buscarles soluciones a los grandes problemas que tiene el pueblo hondureño. Pero esa denuncia los ha obligado, me quedo con Coto nuevamente, los ha obligado a ustedes, los periodistas, a correr el riesgo de ser amenazados. ¿Ha recibido amenazas usted? Mire, aquí me va a reclamar Lisset, porque creo que va a ser por primera vez que voy a dar a conocer. Bueno, tire la primicia amenaza. entonces, tire la primicia acá en Maya TV. En los tribunales de justicia, un reconocido delincuente, en el cual, en un trabajo de investigación que yo hice, di a conocer toda la artimaña que se armó para que él quedara libre. El famoso caso de Gerson Madrid, que ya murió. Sí, que ya murió. Y me amenazó en los pasillos de los juzgados. Me amenazó así directamente y me dijo. ¿Cómo le dijo, Coto? ¿Cómo le dijo? Vos me arruinaste y vos me la pagaste. ¿Tuvo miedo? Claro. Sinceramente. Claro. Porque ese no era cualquiera. No era cualquiera. Yo le dije, disculpe, le dije, pero este es mi trabajo. Le. Nada más. Pero yo no anduve ahí haciendo, miren que me amarré los pantalones como se deben y andaba ojo al Cristo en la calle. Pero no es como dicho el refrán que dice que perro que ladra no muerde, o no, o este sí podría morder. No, es que era una persona extremadamente peligrosa. Sí, yo creo de que hay de amenazas a amenazas, ¿verdad? Sí. Yo igualmente creo que, bueno, en mi caso yo he sido amenazada actualmente, siempre, o sea, yo he tenido, porque mi cobertura ha sido fuente municipal, fuente política, bueno, yo he tenido muchas cosas y hay demasiada intolerancia en las autoridades, de los funcionarios. Sí. Ellos pues tratan de intimidarlo y realmente uno tiene que tener claro que en el periodismo esto pasa. Como dice Eduardo, esto, cuando usted trabaja objetivamente, con conocimiento, con las pruebas en la mano y con todo, no tiene que tener miedo. Y ese temor que usted menciona, o sea, si le amenazan ya su vida, es lógico que va a temer. Yo, como presidenta del Colegio de Periodistas, he visto casos de colegas
que han sido amenazados y que los he acompañado a Y que el poner las colegio ha dado una denuncias y respuesta. que sí, que incluso los he visto llorar por amenazas, los he visto temblar. Y realmente que no han querido ni subirse a su carro para trasladarse a otro lado, nos ha tocado a nosotros como colegio hacerlo, y que uno no hace trascender esas amenazas por respeto a los mismos colegas, que a veces ellos no quieren hacerlo. Entonces yo creo que esas amenazas, esas agresiones son día a día y no es fácil lidiar, sobre todo en ese un punto que tal vez no lo has tocado, pero debo de decirlo. Para las periodistas mujeres es mucho más complicado porque recuerde que uno se vuelve a veces hasta más vulnerable en la calle porque te pueden inventar hasta cosas dentro de por una cobertura que afecta a ciertos intereses. Entonces, afectar tu matrimonio, afectar un montón de cosas, porque ya han habido casos acá. Entonces, es un tema bien complicado. Y esa amenaza de Eduardo fue una amenaza pues fuerte. Todos aquí los que Gracias a cubrimos Dios fue hace muchos años. sucesos sabíamos quién era él, sabíamos qué era lo que hacía y realmente que no era fácil. Bueno, no es fácil lidiar con amenazas de ese tipo. Incluso siempre yo les digo, y aprovecho tu espacio para decirle a los periodistas, no nos quedemos callados cuando nos amenacen, cuando nos agreden, digámoslo, porque si nosotros usamos esos protocolos que ya están establecidos, podemos por lo menos tener un disuasivo para que eso no siga ocurriendo. El problema es quedarnos callados. Entonces ya es momento de que todas las amenazas, por sencillas que sean, se den a conocer. El periodismo no es un trabajo fácil. Y es una profesión incomprendida. Así es. Porque la gente cree que solo es, ahorita que te ven aquí bien guapo, aquí cambiadito, que solo es tu rostro igual al otro, pero no saben lo que hay detrás. No saben, por ejemplo, yo les digo, no son agresiones únicamente de ese tipo. Yo voy a decirlo acá, para mí es agresión el hecho de que a un periodista no le paguen el salario mínimo. De que no que sí lo critiquen, que digan un montón de cosas, pero cuando vos vas a ver el pago que le hacen mensual, pucha, da realmente lástima del salario que muchos reciben, pues. Entonces, allí también tenemos que apostarle como gremio. Que fuimos a la universidad. Así es, o sea, y que no es también que nos van a pagar lo que quieren. Hay un salario mínimo establecido y se debe de cumplir. Incluso tenemos muchas instituciones de gobierno que tienen relacionadores públicos y no les pagan su salario mínimo. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ahí queremos ver nosotros a la Secretaría de Derechos Humanos, queremos ver a todas esas instituciones que velan por el bienestar de todos, que también en este tipo de temas deben de emitir también no solamente que le digan, ¿quiere el trabajo? Sí. Si no, allá hay muchos haciendo filas, sí. Pueden haber muchos haciendo filas, pero las leyes son para eso, para que se respeten. Así Bueno, es. Volviendo al tema de las amenazas, ¿han habido demandas para los dos? ¿Los han demandado? ¿Han pisado algún juzgado? No, yo ¿Por no. difamación? ¿Por calumnia? Pues fíjese que yo... Han habido bastantes casos. Creo que el último fue el caso de Elvis Guzmán, ¿va? Sí, que los Creo hemos que acompañado. que lo han- Yo no he sido demandada tampoco, igual que Eduardo. Me ha tocado ir a los juzgados por casos del Colegio de Periodistas, sí me ha tocado, por cosas que en realidad a veces uno dice, ¿por qué tuve que venir aquí? Va, pero por defender los derechos de los mismos agremiados, me ha tocado ir ahí con la Junta Directiva del Instituto de Previsión del Periodista, un caso que está a punto ya de ser cerrado porque realmente no tenía razón de ser la denuncia, pero igual, o sea, yo creo que uno cuando se está en esto, pues debe saber a qué se enfrenta. Luego, pues por el ejercicio periodístico en sí, nunca he ido a los juzgados ni me han demandado. Es que ahí es donde se debe de actuar objetivamente. Sí. Si tú, Arlington, vas de una manera predispuesta O malintencionada, con otras intenciones. malintencionada en contra de X persona, créeme que estás expuesto, si no tenés las pruebas, Sí, de acuerdo. a ser querellado. Y yo creo que también está lo que es el respeto de los derechos de la otra persona. No es porque yo quiera
a mí Arlington me cae mal y yo voy a hablar de Arlington. No, no se trata de eso. Se trata de que si yo tengo una prueba en contra tuya, voy a dar a conocer la noticia en base a esa prueba. Pero no en base a que Arlington es Gran Motagua y porque es Motagua lo voy a atacar. No, no se trata de eso. Se trata de que los periodistas ahora debemos de entender que tenemos que seguir siendo objetivos. Si no lo somos, mejor retirémonos. Que las facultades de periodismo entiendan eso también, porque hay que decirlo, se están quedando muy rezagados en la enseñanza periodística. Toca llegar, cuando llegan a la calle, ver que prácticamente van nulos. Pero aquí, entre paréntesis, Coto, creo que la mejor clase que pueda recibir el periodismo está en la calle. No, estamos El totalmente oficio de está en la acuerdo. calle, Sí, porque es ahí donde se hace el periodista. Yo ahí sí debo de decirte de que hay un... O sea, el complemento de hay la un universidad es complemento. sumamente La universidad importante. te forma en Sí. algunas cosas, pero la verdadera escuela es la calle. Sí. O sea, ahí no nos Sí. podemos perder. Pero también está la actitud, el crecimiento personal. Yo creo que si el periodista quiere ser realmente un profesional que quiere hacer historia, que quiere ayudar a la sociedad y todo, tiene que poner de su parte. Pero no, un periodista no puede estar esperando que vas a salir a las 5 de la tarde de un medio de comunicación. Los periodistas somos 24/7. No porque yo miro a Arlington, yo quiero ser como Arlington. Sí, No. o sea, para llegar a donde estás, emprender de la manera que lo estás haciendo, te ha costado. Entonces, la verdad que yo creo que a las nuevas generaciones les falta humildad. Humildad muchas veces Así porque es. creen que todo lo saben y no, uno va aprendiendo. Yo tengo ya 20, 22 años de estar en esto y yo todos los días aprendo del motorista que trabaja conmigo, aprendo del fotógrafo, aprendo de mis colegas. Entonces realmente el periodismo es una carrera que todos los días Bien aprendes. dinámica. Y lo que decías vos, o sea, sí, nosotros, y cito aquí esa famosa frase que los periodistas tenemos un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, porque realmente no nos ocupamos de prepararnos, no nos ocupamos de ver más allá. Creemos que todo lo sabemos, pero muchas veces estamos equivocados, ¿verdad? Entonces tenemos un gran reto de leer. Un periodista que no lee, Sí, Solo, de miramos acuerdo. solo tenemos una intelectualidad. óptica. Sí. una óptica. Solo tenemos una óptica y nos olvidamos de que en el ejercicio hay varias partes. Entonces ahí es donde debemos, insisto, tener los conocimientos básicos, tener los conocimientos de cobertura, que eso se adquiere en la calle, para que destaquemos informando. Miren, Pero dando la noticia, no que voy a destacar porque soy Eduardo Coto Taura, porque eres Arlington y porque es Lisette, no, porque tienes el contexto de la noticia y la sabes manejar. y debemos de aprender de los sucesos. Miren, por ejemplo, ayer murió la reina. Miren ustedes esos grandes medios de comunicación, qué lecciones dejan. O sea, tenían todo listo para cuando eso ocurriera. Ustedes escuchaban, por ejemplo, yo venía escuchando aquí la emisora donde trabaja aquí mi colega, HRN. y escuchaba a don Nahum, un hombre con mucha sabiduría realmente, Así y un hombre que realmente en el periodismo ustedes saben que es referente. Así es, Y yo lo de acuerdo. escuchaba hablando de toda la historia, de la sucesión que se lleva, y vos decís, pucha, este señor se nota pues que lee, que sabe lo que habla, es un historiador. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender de todo esto, pero realmente hay gente que ni tan siquiera le da importancia porque creen que esto fíjate, es... Lisette, ya que tú tocas el tema, por ejemplo, ayer en Twitter, dando seguimiento a lo que es la muerte de la reina, me encontré un excelente video de aproximadamente unos 2 minutos de lo que tú decías, los preparativos de la prensa británica para lo que va a ser la cobertura y lo que va a dar a conocer de de la operación todo Londres, el puente de Londres. de la caída del de puente la- de La Londres. caída del puente del puente. Sí, ya tienen un plan diseñado, predeterminado para ciertos eventos, pero es que hay ciertos casos creo que lo permiten. Bueno, pero acá decime Eh, vos, los medios a estas alturas deberíamos de tener Ajá. listo
hasta por ejemplo perfiles de algunos presidentes. Mira, Sí, uno de sabe acuerdo, quiénes de son, por ejemplo, empresarios que son connotados, que pucha ya tienen sus años y que tarde o temprano pues fallecen. Entonces ya tendríamos que tener listo, pero no andar a las carreras. Yo creo que acá esas lecciones que nos dan esos Así medios es. debemos de aprenderlas y debemos de saber de que el periodismo no es inmediatez, pero nos permite también prepararnos para vender un mejor producto, un mejor contenido. Bueno, ya para ir finalizando, porque ya nos queda poco tiempo, con estos dos personajes, adjetivos intelectuales, historiadores, tienen amueblada la cabeza del cerebro, diría yo, tienen el país acá, son tan profundamente inteligentes ustedes dos, Eduardo y Lisek. Yo quiero hacer una dinámica con ustedes, se va a ver un poco absurda, pero podría decir para darle un poquito más de, salir un poco de la rutina, de la seriedad, porque a veces siento que el periodismo es un poco serio, monótono, hay un poquito, pero es parte de la profesión. Siempre yo decía, como ustedes son tan informados, más informados que mí, porque me decía Coto que ayer ganó la España y yo no sabía que había ganado la España, ¿va? ¿O no, ¿Qué Coto? crees que andaba amarillo hoy? Estaba El alegre, ¿va? olimpista, mira, anda de Olimpista. amarillo, ¿ves? Ayer ganó el Olimpia, imagínese, allá tengo el amigo también que es españolista. Bueno, Lisek García, presidente del Colegio de Periodistas, capítulo San Pedro Sula, Eduardo Coto Tábora, dos con títulos universitarios, historiadores, intelectuales, tienen bien amueblada la cabeza, repito yo, de mucha inteligencia porque el país lo tienen acá. Gracias, nuevamente le agradezco por compartir este breve espacio humildemente en este canal, que tal vez no tenemos los ratings que tenga la prensa, que tenga TCI, pero Lo importante que sos un ejemplo, como Eduardo lo dijo al inicio, Arlington, yo no puedo despedirme realmente reconociendo el trabajo que hace. Yo siempre que tú me buscas para que yo te acompañe, estoy acá porque yo sé el tremendo esfuerzo que haces para poder hacer estas entrevistas, movilizarte y que emprendes. Sos uno de los primeros periodistas en emprender aquí en la zona norte. Luego hemos conocido otros emprendimientos y esto realmente se apoya y se admira. Gracias. Yo quise tener, para anexar también, ya para ir finalizando, breve, corto lo voy a hacer esta despedida, a periodistas de la nueva guardia, porque quería ver la experiencia que ellos han tenido con los nuevos, que han aprendido, aprender lo bueno, no las mañas de los periodistas viejos. Pero nuevamente, Eduardo Coto Tábora, le agradezco, Lisek García, le agradezco, y también al licenciado don Luis Napoleón Larach, quien siempre nos permite, siempre que llamamos a Guillermo nos dice, si esa es su casa. No, mi casa no es, porque fuera mi casa, aquí hiciera y deshaciera. Pero lo importante, ellos lo dicen como un término, me dan las oportunidades de estar aquí. Y siempre agradecemos a estos empresarios que nos permiten desarrollar este tipo de eventos en este local. Tal vez nos hace un paneo nuestro compañero Mauricio Rodríguez, quien está en cámara ya para ir finalizando, de las instalaciones del Hotel Copantro Convention Center. Gracias enormemente por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado, con repetición el domingo a partir de la 1 a 2 de la tarde. Y a los que nos ven en las plataformas virtuales, hablar con la tecnología del siglo XXI, y en el departamento 19 en Estados Unidos. Gracias por hacerse acompañar de Maya TV, el más grande en noticias. Nos vamos. Feliz fin de semana. Hasta pronto.